Pues nada, muchas gracias y por supuesto muchas gracias a Ginés, ¿no?, por la invitación a dar esta ponencia y por la perfecta presentación, ¿no?, que ha hecho tanto de la compañía como de mí misma. Y pues como ha introducido, os voy a contar un poquito más desde la parte técnica, ¿no?, las distintas aplicaciones de la inteligencia artificial dentro de la radiología. ¿Vale? Y cómo lo aplicamos dentro de KeyBeam. Al final en KeyBeam nosotros lo que detectamos es un problema, ¿no?, y que además en los últimos años ha ido creciendo exponencialmente, ¿vale? Este problema está relacionado con la cantidad de imágenes que se adquieren día a día en los servicios de radiología de los hospitales, ¿vale?, en comparación con el crecimiento del número de especialistas, el número de radiólogos que informan estas imágenes, ¿vale? Entonces, la propia adquisición de las imágenes ha crecido en mayor medida que la capacidad, ¿no?, del número de expertos que pueden realizar dicho informado, ¿vale? Entonces, nosotros detectamos una serie de necesidades, ¿no?, debido a esta demanda del crecimiento, a que hay un número limitado de recursos, ¿vale?, que cada vez se requiere pues, que el tiempo de informado sea más corto, ¿vale?, para poder llegar a informar todas las imágenes que se adquieren hoy en día. ¿Vale? Entonces tenemos por un lado las necesidades que tenemos en los hospitales y concretamente para los radiólogos, ¿vale? Como he comentado, está relacionado con que se adquieren muchas imágenes, pero hay un tiempo limitado, pero además encontramos muchas otras necesidades, ¿no? Por ejemplo, pues sabemos que determinadas enfermedades, ¿no?, producen ciertos cambios en el cuerpo que pueden pasar desapercibidos al ojo humano en sus primeras etapas, ¿vale? Entonces hay determinada información oculta que podríamos tratar de encontrar, ¿no?, mediante el procesamiento de la imagen. Además también encontramos que hoy en día hay una gran valoración cualitativa, ¿no?, de las imágenes basadas en la percepción visual de las mismas. Ahí luego también encontramos los protocolos, ¿no? Sabéis la diferencia en los protocolos de adquisición que encontramos en los distintos hospitales, ¿vale? Pero no solo a nivel de hospitales, sino que también en los ensayos clínicos y proyectos de investigación encontramos determinadas necesidades, ¿vale? Pues por ejemplo, que siguen siendo las valoraciones entre los ensayos clínicos procedimientos muy lentos, entonces se requieren de plataformas que ayuden a acelerar dichos procedimientos, ¿vale? También hay una falta de la valoración cuantitativa de las imágenes que se adquieren en dichos ensayos clínicos, ¿vale? Y cada vez más los ensayos clínicos están dictados y regulados por estas directrices basadas en la evidencia, ¿vale? Quieren basarse en esta información cuantitativa para poder estudiar pues los fármacos, ¿no?, cómo afectan al cuerpo humano. ¿Vale? Entonces, todo esto lo conseguimos gracias a los biomarcadores de imagen, ¿vale? Que al final los biomarcadores de imagen son toda aquella información que podemos extraer de las imágenes médicas, ¿vale? Información relacionada con cualquier proceso fisiológico, patológico que pueda estar ocurriendo en el cuerpo humano, ¿vale? Que podemos extraer mediante procesos de procesamiento de imagen, inteligencia artificial, de cualquiera de las modalidades que encontramos hoy en día en la clínica. ¿Vale? Y por supuesto, para poder llegar a integrar estos biomarcadores en el flujo diario, ¿vale?, de los radiólogos, es muy importante que esta integración sea completamente transparente para los expertos, ¿vale? Entonces necesitamos que la integración sea total y por tanto no interfiera en el flujo diario de los radiólogos, ¿vale? Entonces nosotros necesitamos centrarnos en el experto para garantizar que ese flujo no se ve alterado y, por supuesto, darles control total de los procesos que puedan estar ocurriendo, que no sea el típico sentimiento de caja negra en el cual yo no pueda interactuar, sino que siempre se sienta ese control, ¿no?, total de los resultados y los análisis que se están realizando. Entonces, ya más concretamente, dentro de la inteligencia artificial, podemos encontrar una serie de aplicaciones que hay hoy en día dentro de la radiología, ¿vale? Podemos ir desde los métodos de reconstrucción, esto quiere decir tratar de acelerar la adquisición de la imagen consiguiendo imágenes de mejor calidad, ¿vale? Y por tanto nosotros sabemos que hoy en día para conseguir imágenes de mayor calidad se requieren tiempos de adquisición más largos. Pues esto la inteligencia artificial es lo que quiere solventar, es que quiere conseguir imágenes de la misma o mejor calidad pero reduciendo el tiempo de adquisición.
¿vale? Luego también encontramos las aplicaciones típicas de clasificación, que básicamente es darle una etiqueta a una imagen, categorizarla, ¿vale? Luego detección de regiones de interés. Y la última aplicación que encontraríamos sería la segmentación. Esto quiere decir, pues, identificar voxel a voxel las regiones que pertenecen a una región en concreto. Por ejemplo, en este caso, la región del hígado, ¿vale? Y estas tres últimas es donde nosotros, desde Kibime en concreto, interactuamos principalmente, ¿vale? Que es ya en el postproceso de la imagen. Es decir, nosotros trabajamos desde el momento en que la imagen ya se ha adquirido, ¿vale? Y se encuentra en el PACS, pues todo lo que podamos realizar con esa imagen. Vale, y ahora os voy a contar una serie de casos de uso, ¿vale? Con aplicaciones en concreto que nosotros trabajamos y yendo con algunas de las aplicaciones que os he comentado, ¿vale? La primera de ellas sería la segmentación, que es un paso súper importante en la cuantificación de la grasa y el hierro hepático, ¿vale? Entonces, se encuentra dicha necesidad, ¿no? Que hoy en día pues, la biopsia sigue siendo el gold estándar a la hora de diagnosticar una enfermedad difusa hepática, ¿vale? Sin embargo, sabemos de sobra la cantidad de inconvenientes, ¿no? Que tiene este procedimiento, ¿vale? Es un procedimiento invasivo, una muestra heterogénea, la variabilidad intra-interobservador que podemos encontrar, ¿vale? Entonces, por eso se propone el utilizar la imagen por resonancia magnética para poder realizar lo que llamamos una biopsia virtual hepática, es decir, intentar sacar la misma información que podemos conseguir con una biopsia histopatológica, ¿vale? Pero a través de la resonancia magnética. Sin embargo, claro, nos encontramos con que nosotros tenemos una imagen de resonancia magnética del abdomen completo. Sin embargo, nosotros necesitamos identificar la región dentro de la imagen que pertenece al hígado, ¿vale? Hoy en día, este es un proceso que se realiza de manera manual o semiautomática, ¿vale? Y por tanto, esto es una tarea bastante compleja, o sea, que retrasa el flujo radiológico, ya que requiere, más que compleja, ¿no? Requiere mucho tiempo del experto. Y por tanto, además, también como se necesita ese conocimiento experto, es algo caro, ¿no? Tiene un elevado coste conseguir este tipo de segmentaciones. Entonces, gracias a una arquitectura en concreto de inteligencia artificial, que son las redes neuronales convolucionales, podemos realizar esa segmentación automática, es decir, esa extracción automática de lo que sería el parénquima hepático dentro de la imagen de resonancia magnética, ¿vale? Y con esto podemos conseguir realizar flujos en los que, dada la imagen de resonancia magnética, realizamos la segmentación del hígado y realizamos la cuantificación de la densidad protónica de grasa y del R2 estrella, ¿vale? Relacionada con el hierro de todas las regiones del hígado, ¿vale? Entonces, para esto nosotros realizamos un estudio, ¿vale? Es un estudio multicéntrico donde tenemos distintos centros. Para ello realizamos, por un lado, una recolección de datos que utilizamos para el entrenamiento, validación y testeo interno del propio modelo, y luego, por otro lado, recopilamos una base de datos externa que nos permite analizar la reproducibilidad del método. Esto es muy importante, ya que, como sabéis, existe lo que hemos comentado, ¿no? Mucha variabilidad de los distintos fabricantes que utilizamos, campos magnéticos, protocolos de adquisición. Entonces, siempre que nosotros desarrollemos un método de inteligencia artificial, es muy importante validarlo con imágenes de centros externos para ver que el método sigue funcionando conforme hemos visto en nuestra propia validación interna. ¿Vale? Entonces, aquí podemos ver algunos de los resultados, ¿vale? Para los resultados se emplea principalmente el coeficiente DICE, que mide el solapamiento entre la segmentación que produce el método automático y la generada manualmente por el experto, ¿vale? Entonces, un coeficiente DICE de 1 sería un solapamiento perfecto y un coeficiente DICE de 0 sería nada de solapamiento, ¿vale? Y podemos ver que dentro de la validación interna tenemos un solapamiento muy bueno y eso mismo lo podemos ver en la validación externa, ¿vale? Tenemos validación externa con dos centros diferentes y en ambos podemos ver que hay una capacidad de generalización bastante buena. Pero no solo eso, al final nosotros, el principal objetivo de este algoritmo no era únicamente realizar la segmentación, ¿no? Del hígado y conseguir una segmentación perfecta, sino que nosotros lo que queremos hacer es emplear esta segmentación para la cuantificación de la grasa y del hierro hepático, ¿vale? Entonces, para ello, lo que hicimos fue cuantificar la densidad protónica de grasa en el hígado, dada la segmentación manual y dada la segmentación obtenida por nuestro modelo,
Lo mismo para el R2 estrella y ver la correlación, ¿vale? Entonces aquí vemos los resultados de la validación interna y la validación externa y podemos ver que en ambos casos conseguimos una correlación perfecta, ¿vale? Entre lo que obtenemos con ambas segmentaciones. Y por tanto podemos decir que lo que nosotros cuantificamos de manera automática es completamente equivalente a lo que se cuantifica con la segmentación que se ha realizado de manera manual, ¿vale? Entonces, aquí podemos ver eso, en segmentación es una tarea muy importante para poder automatizar estos procesos de cuantificación de tejidos, ¿vale? Tejidos o lesiones, ¿vale? Entonces, por otro lado, otra aplicación sería la clasificación, ¿vale? Es decir, darle una etiqueta a una imagen completa, ¿vale? Entonces, un caso de uso sería la clasificación de radiografías de tórax, por ejemplo, ¿vale? Entonces, aquí nosotros también encontramos esta necesidad, ¿vale? Que, claro, al final la radiografía de tórax es una de las técnicas que más se emplean en los hospitales, ¿vale? Y al final, pues como hemos comentado, los recursos son limitados para llegar a poder informar, ¿no? con la precisión que requiere todas esas radiografías adecuadamente, ¿vale? Entonces, nosotros proponemos una solución que es la clasificación automática de estas imágenes en normales y anormales, dando una probabilidad de anormalidad y de normalidad en consecuente, ¿vale? Para poder ayudar a realizar una lista de priorización y decir qué imágenes se deberían de informar antes que otras, ¿vale? Entonces, para ello, lo mismo, utilizamos redes neurales convolucionales donde identificamos una serie de categorías, ¿vale? Relacionadas con distintas enfermedades o patologías que podemos encontrar en una imagen de radiografía de tórax, pero finalmente a nosotros lo que no nos interesaba no era dar la probabilidad de hay una enfermedad u otra, sino dar una unión, ¿no? de todas estas probabilidades y decir qué probabilidad de que haya una anomalía dentro de la radiografía existe, ¿vale? Entonces, para ello también utilizamos otra red neuronal para finalmente poder dar una probabilidad de anormalidad. Vale, entonces aquí podemos ver una serie de ejemplos, ¿vale? Aquí podemos ver un ejemplo donde tenemos una probabilidad muy bajita y por tanto es un caso normal, ¿vale? Y un otro ejemplo donde tenemos un caso donde sí que tenemos patología, ¿vale? Y donde efectivamente el método ha clasificado una probabilidad elevada de que haya enfermedad, ¿vale? Y como ha comentado el doctor anteriormente, ¿vale? Este mismo clasificador lo empleamos para la clasificación de radiografías de tórax para el COVID-19, ¿no? Entonces, este sería un ejemplo, ¿vale? De un caso de un paciente varón de 63 años que tuvo un ingreso en la UCI, ¿vale? Y finalmente ha sido de alta. Y aquí tenemos dos radiografías de tórax en dos instantes diferentes, ¿vale? Donde pasamos por nuestro clasificador. Y podemos ver que no solo obtenemos en ambos una probabilidad de anormalidad, es decir, de patología en este caso, sino que esa probabilidad fue inferior conforme el paciente iba mejorando en la enfermedad, ¿vale? Ahí cabe destacar que podemos ver aquí que los hallazgos no se relacionan con la enfermedad del COVID, ¿no? Pero esto es porque, claro, nuestro clasificador no se había entrenado con imágenes de COVID. Sin embargo, dado que los patrones son similares a otras enfermedades que podemos encontrar en el tórax, era capaz de identificar que sí que había anormalidad, ¿vale? Y ya la tercera aplicación que os quería comentar es la agrupación, ¿vale? En este caso la utilizamos para hacer detección de lesiones en próstata, ¿vale? Y va muy relacionado con el producto, ¿vale? de próstata que tenemos en la compañía. Entonces, al igual que para el hígado, tenemos que la biopsia sigue siendo el gold estándar, sin embargo, sigue siendo una muestra muy sesgada, ¿vale? Y se sabe que hay una tasa de falsos negativos por encima de lo que nos gustaría, ¿vale? Entonces, con resonancia magnética, lo que nosotros queremos hacer es una biopsia virtual de manera similar a la que hemos visto para el hígado, donde segmentamos la próstata y cuantificamos, pero queremos ir más allá, intentando identificar las lesiones dentro de la glándula prostática. ¿Vale? Entonces, nosotros lo que utilizamos es una secuencia de resonancia magnética multi o biparamétrica, ¿vale? Entonces, principalmente utilizamos la secuencia de T2 y la de difusión para analizar la celularidad y
como valor añadido la podemos utilizar si se encuentra la secuencia de perfusión para estudiar la vascularización, ¿vale? Entonces, con ello lo que hacemos es, por un lado, utilizando la secuencia de difusión, calcular los mapas paramétricos del coeficiente aparente de difusión para analizar la celularidad del tejido, ¿vale? Por otro lado, utilizando la secuencia de perfusión, hacemos un análisis farmacocinético para poder calcular mapas paramétricos. Principalmente el que nos interesa sería el K-trans, ¿vale? Que va muy relacionado con la permeabilidad del tejido, ¿vale? Y todo esto lo combinamos para buscar determinados patrones, ¿vale? Nosotros sabemos que en un cáncer de próstata se caracteriza por tener hipointensidad en T2, unos valores bajos de ADC y por tanto una hipointensidad en ADC, o incluso valores elevados, unas hiperintensidades en valores B altos. ¿Vale? Entonces, utilizando toda esta información y teniendo conocimiento de estos patrones, intentamos buscar esas características, es decir, esos voxeles que tienen las características que he comentado, ¿vale? Entonces, con esa información, nosotros buscamos esas regiones, ¿vale? Y las resaltamos para que ya el experto profundice más en esas regiones, ¿vale? Entonces, estos son unos ejemplos, ¿vale? Tenemos el resultado del mapa, lo que llamamos un mapa nosológico ofrecido por el algoritmo y la biopsia, ¿vale? En este caso de la prostatomía radical, que tenemos aquí toda la información de toda la piel, ¿vale? Y podemos ver que sí que hay relación entre lo que nosotros obtenemos y lo que nos cuenta, o sea, lo que obtenemos de la biopsia, ¿vale? Este sería otro ejemplo donde tenemos una lesión en glándula periférica, ¿vale? Y otro ejemplo donde tenemos lesión en glándula central transicional y también la podemos ver en biopsia. ¿Vale? Entonces, nada, este era un pequeño resumen, ¿vale? Que os quería hacer de distintas aplicaciones que encontramos y a modo de conclusiones podemos decir que la inteligencia artificial puede ayudar a reducir la carga de trabajo de los radiólogos mediante la automatización de ciertas tareas, como puede ser esta de segmentación, cribado de imágenes, etcétera. ¿Vale? También hemos encontrado que la industria farmacéutica depende cada vez más de las imágenes médicas y se rige por directrices basadas en la evidencia. Hoy en día ya existen algunas herramientas basadas en inteligencia artificial que se pueden emplear y están basadas principalmente en la caracterización automática de tejidos y en el cribado de pacientes, ¿vale? Y luego también es muy importante eso, que para el desarrollo y validación de los métodos de IA es importante comprender cuál es el objetivo de ese modelo de inteligencia artificial y cuál es la referencia de la que disponemos, ¿vale? Para poder realizar la validación adecuada. Es decir, si tenemos la biopsia, si tenemos segmentación manual, clasificación manual por expertos, etcétera. ¿Vale? Y nada, o sea, a modo de información, nosotros estamos principalmente en Valencia, ¿vale? Así es que si cualquier cosa, también tenemos oficinas en Madrid y cualquier cosa a vuestra total disposición. Y nada, cualquier pregunta que podáis tener, encantada de responderla.